Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? Soy Héctor Puche de la Fundación Budi y el día de hoy, que es 12 de diciembre del 2017, estamos con uno de los colaboradores que tiene la Fundación Budi, que se llama Arturo Álvarez. Es colaborador y grafoterapeuta. Él es una persona que ha estudiado grafología, grafodiagnóstico o grafoterapia, PNL, practitioner, kinesiología holística, Reiki, flores de Bach, fitoterapia, nutrición, entrenamiento funcional. Es una persona bastante completa. Es uno de los colaboradores que está con nosotros dentro de los procesos de coaching. Cuando iniciamos un proceso de entrenamiento, lo que hacemos es que dentro de la evaluación de conciencia que hacemos en la Fundación Budi para medir un poco el nivel de conciencia de cada persona y llevarle hacia un entrenamiento personalizado, también estamos utilizando esta herramienta, que es una herramienta muy poderosa, que es la grafoterapia. Entonces, me gustaría que de todas maneras se presentara Arturo y que nos comentara un poco sobre un poco quién es, y ahí empezaríamos a hablar un poco sobre qué tiene que ver su perfil profesional con el desarrollo de la conciencia. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, soy Arturo Álvarez y trabajo con grafología. En este caso, el sistema se llama grafodiagnóstico, que es como lo denomina la persona que ha ido desarrollando el sistema que trabajamos, que verdaderamente trabaja con una parte bastante científica. En el desarrollo, pues a la hora de haber hecho observación y detallar la comprobación de los resultados. Como ya has dicho, todo lo que me he formado, mi trabajo principal es la grafología. Vale, Eh, ¿siempre te has dedicado a la grafología? Prácticamente sí. Vamos, él ha sido lo principal. De lo que trata la grafología es en estudiar la escritura manuscrita de una persona. Y ello conlleva a ver cómo se interacciona una persona con la sociedad, con todo lo que le rodea y consigo misma. Entonces implica cualquier materia o tema a estudiar. Entonces es un estudio continuo para siempre. Siempre es una formación continua, ¿no? Ok, una formación continua quiere decir que puedes comenzar en un punto y ir desarrollando poco a poco esta habilidad como de autoconocimiento, puede ser, y llegar a un punto en concreto, o realmente no hay un fin. Correcto, no habría ningún fin. Continuamente lo que haces es aunar y pasar o subir de jerarquía o bajar, porque al igual que podríamos ver aspectos psicológicos, podríamos ver a lo mejor también alteraciones físicas. Entonces siempre estás como intentando tener cuál es la función que les une. Entonces siempre puedes estudiar química y la podrías aplicar incluso, porque para entender un poco la grafología se le aplica fórmulas científicas de velocidad, energía y presión, y esto conlleva a tener un poco de conocimiento un poco variado. Entonces, por eso es continuo. Al final, cualquier materia que vayas a estudiar, sea filosofía, psicología o matemáticas, la puedes poner en práctica y encontrar un punto de unión entre los temas de estudio. Vale, o sea, interesante. Entonces, puedes aplicar, o sea, se pueden unir varias disciplinas realmente para complementar este estudio, entonces. Sí, correcto. Sí, varias. Bueno, la mayoría de disciplinas que puedas estudiar, siempre vas a encontrar, cuando estás estudiando grafología, algún lugar donde poderlo utilizar. Porque si estás estudiando a un ser humano, estás estudiando su forma de moverse. Entonces podemos ver una persona que es analítica o una persona que es más creativa, ¿no? O más abstracta. Entonces, eso serían a lo mejor dos dualismos y ya empezaríamos a partir en desembocar en muchas más funcionalidades. A lo mejor un analista podría ser más matemático, más científico, ¿no? Y el creativo más podría ser pintor o músico, y así podríamos continuar hasta llegar a un sinfín
bueno, de conocimientos y a lo que pueda dedicarse el ser humano. Entonces, por eso mismo, la materia está integrada un poco en la funcionalidad del ser humano. Vale, o sea, ¿tiene hay alguna diferencia entre si eres diestro o eres zurdo? Es decir, ¿hay algún patrón o realmente eso no tiene mucho que ver con un diagnóstico en grafología? Identificar si una persona es más creativa o más analítica, no nos basamos en que escriba con la derecha o con la izquierda, sino en la potencialidad de los trazos, que esos trazos rigen un patrón de trabajar más analíticamente o más creativamente, que para ello nos basamos en magnitudes, que son de velocidad, presión, tiempo, isometría, y todo eso nos da una forma o una funcionalidad de hacer esas funciones que puede hacer, ¿no? Que al fin y al cabo son funciones análogas en un mismo trazo. Entonces puedes analizar en un trazo diferentes formas, y luego estaría el propio lugar, que se movería en microlugares, que al fin y al cabo el papel es como si fuera para nosotros el mundo. Por eso cuando pedimos hacer un diagnóstico lo pedimos en un folio en blanco, para que no haya líneas y se pueda mover libremente. Entonces, al no haber renglones, pues no se rige por unos patrones. Tengo una amiga que es escritora y ella habla sobre que en una hoja en blanco cabe realmente el mundo, porque puede ser o un nacimiento o un asesinato. O sea, en la escritura puede haber tantas cosas que entren en una hoja en blanco, que interesante esa analogía que haces, que realmente es eso. Es decir, la manera que una persona empieza a escribir en esa hoja en blanco para que tú llegues a un diagnóstico, te está abriendo la puerta a su mundo, entonces. Sí, de alguna manera sí, de alguna manera lo deja proyectado. Al final es un reflejo neurofisiológico y está proyectando, lo que está haciendo es intercambiar una energía, ¿no? Una información que tiene el cerebro de cómo funciona el organismo, al final cambia de química a mecánica, y de mecánica se queda grabada un impulso, que por eso tiene esas magnitudes. Y el hecho de no tener renglones o líneas en las que guiarte, y que sea blanco, al final te permite que mantengas tú esas limitaciones. Entonces te permite analizar eso, ¿no? Cómo te estás moviendo en cualquier plano. ¿El diagnóstico grafológico se puede hacer con un dibujo o tiene que ser una escritura? Tiene que ser, es decir, un párrafo, son letras, o puede ser con dibujos también, o hasta ahí no llega la herramienta. Sí, podríamos analizar cualquier cosa que se escriba o se dibuje. Un dibujo, al fin y al cabo, también son trazos. Un niño que no escribe se le podría analizar los dibujos, ¿no? Incluso los colores que utiliza. Pero es sin duda mucho mejor pedir un escrito, un texto, y que sea lo más completo posible para tener la mayor posibilidad de comparar. Pero sí, puedes analizar incluso cuadros de pintores para ver qué tipo de trazos se está utilizando. Entonces, ves un poco la manifestación de cuál es la intención de la simbología que puede tener, al fin y al Bien, cabo. se habla de que la mano es la proyección de tu estado mental. Dicen que cuando te tiembla mucho la mano en público, cuando estás hablando en público, normalmente la gente pues le tiemblan un poco las manos. Eso pasa habitualmente. Dicen que eso quiere decir que tu mente está tan acelerada que tus manos te están delatando. Las manos entonces en este sentido te delatarían tu estado mental. O aparte de tu estado mental, me dijiste que también el estado físico, la salud también entra ahí en juego. A nivel físico, a la hora de analizarlo en una escritura, es lo mismo. Lo que sucede es que el cerebro es la misma información, ¿sabes? Si estamos dándole valores de funciones psicológicas, ¿por qué no le vamos a poder dar funciones fisiológicas? Porque al fin y al cabo lo que estamos es un algoritmo, lo que estamos haciendo es descifrar esa información de la que está imprimiendo el propio cerebro en el papel.
Entonces sería eso, al final ese mismo nerviosismo que tienes en una mano serían como unos ciertos impulsos que puedes llegar a tener. Lo que sucede es que cuando escribes podrías tranquilamente estar relajado y de una manera sí que es involuntario, ¿no? Lo que estás proyectando. No tienes por qué asombrar o sea, que se puede observar un nerviosismo, ¿no? Pero sí, Bien. de esa misma manera se puede observar las alteraciones físicas. O sea, Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando en la universidad, bueno, uno siempre, cuando uno comienza un curso, dice, bueno, hoy, voy a comenzar el curso con orden. No sé si te habrá pasado. Entonces, coges la primera hoja, las primeras hojas y empiezas a escribir con una letra súper bonita para que el cuaderno esté organizado y tal, pero después van pasando las semanas, el ritmo de las charlas o de las clases va más rápido y entonces, claro, ya empiezas a perder esa armonía en tu escritura y ya la A ya no la haces como solías hacerla, sino que va más rápido. Ese cambio del tratar de ser ordenado a decir, bueno, es que esta es mi letra cuando estoy sereno y mi letra cuando estoy escribiendo rápido, eh, realmente se saca el mismo diagnóstico porque es la misma persona, pero en estados completamente diferentes. ¿Ahí variaría el diagnóstico o realmente es mucho más preciso? Da igual que yo escriba con buena letra a que yo escriba de una manera rápida. Bien, en ese caso, la verdad es que para sacar información relevante seríamos bastante precisos porque nos basamos en las magnitudes intrínsecas que no van a cambiar en ningún momento. Aunque él tienda a ir más rápido siempre va a guardar unos aspectos que son muy relevantes para el cerebro. Hay personas que por mucho que intenten escribir muy rápido en una universidad, no van a conseguirlo, no es capaz, ¿no? O sea, al fin y al cabo tiene una limitación. Entonces va a guardar unos parámetros que nos va a permitir siempre poder... al fin y al cabo lo que te digo, es una combinación de esos parámetros y de muchos... de diferentes trazos ubicados. Entonces, es algoritmos dándonos una información concreta, ¿no? Es un análisis. Entonces, de eso se trata, de que siempre va a guardar una información esa persona de él en la escritura. Sí que vas a poder ver una observación de una variedad de funciones, pero que no son las relevantes que para nosotros son importantes de analizar en un estudio grafológico para detallar algo que es importante, ¿no? de la persona. Bueno, pues voy a hacer el estudio grafológico con Arturo y voy a tratar de hacerlo despacio y con buena letra para que yo aparezca lo más equilibrado. No tiene nada que ver, es decir, como tú estás más atento a la presión que se ejerce en el papel, ya eso te da exactamente igual si la gente, bueno, no da exactamente igual porque la presión sería igual, ¿no? ¿Con buena letra o con una letra Sí. rápida? Sí, cuando se le pide a una persona que haga el texto para hacer el análisis, al principio todo el mundo intenta hacerlo lo mejor posible. No es porque intente engañar, que a lo Claro, mejor en un tema de entrevista, que sea para hacer un análisis, pues intenta hacer lo más bonito posible. Pero sí porque pues queda armonioso. Pero al fin y al cabo, cuando estás escribiendo en un folio, llega un momento que a mitad del párrafo, ya en la quinta línea, tu cerebro no te lo permite. Es demasiado, o sea, lo podéis probar todo el mundo en casa, empezar a escribir, sea copiado o inventado, y comprobar que al final exige mucha energía el hecho de mantener una escritura armoniosa que no es la tuya. Al final, tu tendencia a escribir como quiere proyectar tu cerebro lo va a hacer. Entonces, al fin y al cabo, por eso el hecho de un texto completo nos permite ir comparando. Al fin y al cabo, al principio, aunque haya hecho una escritura armoniosa, va a guardar intrínsecamente sus magnitudes, pero al fin y al cabo va a ir sacando su interior, ¿no? De la escritura. El cerebro no le va a permitir que lo deje tan... Es muy costoso, o sea, habría que probarlo. vale, genial, genial. Bueno, ¿qué aplicaciones normalmente se hacen? A ver, yo soy un director de recursos humanos, quiero hacer una promoción dentro de la empresa, nos llamarían para buscar entonces a una persona candidata, a un posible candidato, a un posible perfil, aparte de eso, ¿qué otras cosas? O si me equivoco,
cómo lo utilizarían los recursos humanos? Recursos humanos es muy interesante, pues eso, a la hora de seleccionar personal para saber el candidato. Bueno, es que ahora mismo además ya se bombardean las empresas con un montón de currículos y poder elegir el más idóneo, pues esto sería una herramienta para saber que tiene esas actitudes y no a lo mejor tener una persona porque tenga un currículum por estudios y luego a lo mejor las actitudes no cuadran porque, bueno, muchas personas a veces estudiamos algo pero no estamos cuadrados con ese estudio que hemos hecho. Entonces, o no combinamos en la empresa. Entonces, podríamos ver, a lo mejor, dependiendo de lo que demande la empresa, pues buscamos a la persona con las actitudes más adecuadas a la empresa. Y luego, sobre todo, para hacer promoción interna. Porque ahí, a lo mejor, pues por valorar a personas que tienen en la empresa y hacer promoción, o simplemente por hacer una recolocación, porque a veces tienes personas que están trabajando, o sea, son buenas, tienen buenas actitudes, pero no las tienes en el puesto adecuado, ¿no? Para eso no nos valdría. Y luego ya, pues para personas que a lo mejor están a lo mejor llevando a cargo la empresa o directivos, sobre todo a lo mejor para que tengan un poquito más de conocimiento sobre ellos mismos. O sea, dependiendo de la empresa, a lo mejor pueden tener tendencia a querer saber orientar a las personas y que lleguen a un punto un poco más de felicidad, ¿no? Ya, entiendo, entiendo. O sea que, bueno, como nosotros estamos enfocando el diagnóstico, el estudio grafológico en la Fundación Budi, es que las personas que vienen y que quieren hacer un entrenamiento, que quieren comenzar un entrenamiento con nosotros hacia el desarrollo de la conciencia, hacemos dos cosas. Primero, le enviamos un link interno de la fundación donde tenemos una serie de preguntas, un cuestionario, y en ese cuestionario la persona pues responde una cosa u otra dependiendo de lo que tenga interiormente, y nosotros ahí sacamos un pequeño diagnóstico sobre el nivel de conciencia que tiene, es decir, si es una persona reactiva, si es poco reactiva, si culpabiliza o no culpabiliza, si es vengativo o no, si utiliza más la parte límbica es decir, un montón de parámetros que utilizamos. Y aparte de eso, también lo que hemos hecho es complementarlo con el estudio grafológico. Con estas dos herramientas, lo que buscamos es ser aún más precisos en el entrenamiento, porque lo que nosotros queremos es llegar a un entrenamiento personalizado. Con la parte grafológica, lo que nos ayuda es, sobre todo muchas veces, es a verificar a verificar y mediante el contraste, nuestro diagnóstico con el diagnóstico de Arturo, qué cosas tienen en común, qué podemos nosotros reforzar y de ahí hacia dónde nos vamos a dirigir. Lo interesante de todo esto es que el desarrollo de conciencia es una toma, bueno, ¿cómo podría decirlo yo? Es una búsqueda interna hacia las verdades que pensamos que tienen los otros, pero realmente las tenemos nosotros dentro. Es un asumir, es tratar de comprender más allá de lo que pasa en nuestra mente, y la manera como el mundo de las ideas del que hablaba Platón, es todas esas ideas, cómo se empiezan a organizar, cómo creamos procesos de pensamiento dirigidos o no, y eso se ve perfectamente en la parte grafológica, es decir, sacar las ideas, pensarlas, llevarlas a la práctica y después leer lo que se ha hecho. Es un ejercicio mental bastante profundo. Por eso nosotros apostamos, al menos la Fundación Budi apuesta por utilizar esta herramienta de la grafoterapia con Arturo, porque para nosotros es fundamental que la persona entienda cuál es su estado mental, cuál es su nivel de conciencia y cómo podemos lograr objetivos trazándonos mentalmente un foco y buscando la manera de materializarlo, que eso es lo que realmente hace la escritura.
tengo una idea y la escribo, y de ahí tratar de llevarla, o sea, de llevar de una dimensión a la tercera dimensión, es prácticamente lo que hace Arturo. Si me equivoco, me corriges, Arturo. Es lo que hace Arturo cuando está interpretando realmente todo este escrito. Sí, sí, correcto. Y al fin y al cabo, por profundizar un poquito más, que bueno, hemos dicho que se analiza como una persona se relaciona con su entorno, ¿no? A nivel social, pero muy importante especificar, ¿no? Cómo se relaciona con la madre o qué perspectiva tiene de la madre, del padre, de los hermanos, de los amigos, incluso de sí mismo. Entonces, eso nos puede llevar a que pueda purificar un poco todas esas perspectivas a mejorarlas, porque pueden a veces ser un poco las relaciones un poco dañinas, ¿no? Entonces nos hace un poco tener mejor, ser conscientes un poco de cómo somos a veces, sin saberlo, también nos ayuda un montón a evolucionar, ¿sabes? Vale, o sea que perfectamente se puede trazar un proceso de crecimiento entendiendo un antes y con todos estos ejercicios que tú mandas, llegar a ese, o sea, comenzar desde un punto cero hacia un uno, si utilizamos el sistema binario, del cero al uno, hay un recorrido bastante grande, porque es 0,1, 0, o sea, hasta llegar al uno es un proceso que puede durar, bueno, tú me dices que puede durar toda la vida, todo este estudio, pero Sí, el estudio de la grafología en sí. sí, exactamente. Durante el proceso de crecimiento, cuando imaginemos que tú mandas un ejercicio o un par de ejercicios, ¿cuánto tiempo tarda la persona en crear un hábito desde esa escritura? Más o menos, o sea, o mejorar ese hábito, o mejorar esa relación con el padre o con la madre o con el hermano. Más o Es, menos cuánto está estipulado o no está estipulado. no, no está estipulado. Bueno, más o menos lo que sucede es que va a variar dependiendo de la persona, de los conflictos que pueda llegar a tener la persona o incluso la edad. Cuando trabajamos con niños, por ejemplo, es muy rápido. En un mes, un niño, los beneficios son rápidamente. Y hay personas que, aun teniendo 40 años, también en un mes es rápidamente los beneficios. De hecho, se percibe ya en un mes cosas. Pero a lo mejor de media está entre 3 y 6 meses el que se vaya anclando la nueva función correcta que es supuesta para modificar o potenciar esas actitudes. ¿Sabes? Y bueno, al fin y al cabo, como ya sabes, los ejercicios que se mandan son reflejos neurofisiológicos que lo que hace que el cerebro va abriendo nuevos campos neuronales y va aprendiendo una vía nueva de funcionar. Por ejemplo, al fin y al cabo, todo ser humano tiene, o sea, el cerebro y el cuerpo funcionan de la misma forma y se regenera. Lo que sucede que a veces no se recupere un cuerpo u otro es porque ha olvidado o tiene una función crónica en la que no sabe volver a hacer regenerar una parte, ¿no? O hacer esa función. Entonces lo que se le da es esa información de cómo se vuelve a hacer y el cerebro va abriendo ese campo neuronal, entonces se va viendo otras posibilidades y la persona, bueno, adquiere mejor calidad de vida. Bien, o sea que se podría decir que, bueno, también esto requiere mucha disciplina. Esto realmente no es, el desarrollo de la conciencia no es una cosa que tenemos una varita mágica y te hacemos un estudio grafológico y enseguida ya tú sabes hacia dónde encaminar tu vida. No, por supuesto. Hombre, puede ser interesante que te hagas el diagnóstico y tengas conocimiento sobre ti. Siempre es bueno, ¿no? Es la primera parte, ¿no? Que al final hay que enfrentarse a ella y tienes que tener ganas, ¿no? O tener interés. Es una parte. Pero sí, la segunda parte, que es la terapia, es la que requiere esfuerzo. Pero como en todo, el que quiera conseguir algo es el esfuerzo. Pero incluso para la satisfacción se requiere esfuerzo, ¿no? Que para ser feliz, o sea, el esfuerzo es bonito viéndolo de una manera pues satisfactoria, ¿no? No solo Sí, trabajando sin conseguir un logro que no es... Pero al fin y al cabo sí, exige una constancia, ¿no? Al fin y al cabo, como el que sabe que va a entrenar,
entrena su cuerpo para conseguir un objetivo, un deportista tiene que tener un horario con un momento, pues sería una cosa similar, al fin y al cabo. Porque estamos trabajando con el cerebro, que el cerebro necesita esa repetición, ¿no? Una repetición para que se vaya quedando anclada. Y Claro, la repetición al final sea voluntaria, ¿no? O sea, que al final la haga el cerebro por su cuenta. sí, vale. Puntualizaste mucho el tema de que un niño, el proceso es mucho más acelerado que una persona mayor, a partir de, no sé, 30, 40, 50, 60, cada vez tarda un poco más en hacer esos cambios. Nosotros en la fundación hablamos de la cristalización del pensamiento, la cristalización de las creencias, de los limitantes. A nivel de cristales o de rocas, la cristalización quiere decir que cuando ya un pensamiento o un limitante está cristalizado, es mucho más complejo el desaprendizaje, porque si estamos en estado carbón y no hemos pasado a diamante, a nivel de limitante, ¿no? A nivel de límite, un cristal como el diamante es algo tan compacto que es casi indestructible. Es decir, esa creencia es muy compleja de romper o de echar hacia atrás. En cambio, todos estos limitantes, por ejemplo, hablando de niños pequeños, de 0 a 5 años, de 0 a 10 años, de 0 a 15 años, el tiempo, el recorrido de el cerebro de ir implementando estos límites, estas creencias, estos miedos, estos traumas, no es el mismo recorrido de una persona de 40 o 50 años que todo el tiempo ha dicho, es que yo soy así, es que yo no voy a cambiar porque el mundo me hizo así, me tienes que aceptar tal y como soy, estos lentejas o los tomas o las dejas, o sea, todo esto son cristalizaciones de limitantes. Con un niño posiblemente es mucho más fácil, por eso lo decía Arturo, puede ser mucho más acelerado porque no tienen esa resistencia al cambio. Claro, claro, es que aún están aprendiendo, además. Y si estamos hablando de un niño de 8 años, le modificas rápidamente. E incluso ya de adolescente también continúas modificándole rápidamente, pero es que es eso, es que todavía no han cristalizado, como tú bien dices. Pero no... Y es que lo interesante de un adulto o la tristeza, lo triste de un adulto es que piensa que sabe. Es decir, tú has dicho que, claro, ellos todavía están aprendiendo, pero es que con 40 años seguimos aprendiendo y pensamos que no tenemos que aprender y con 60 y con 80 deberíamos seguir aprendiendo. Es la cultura la que ha dicho, bueno, pues ya lo sabes todo, ya a casa y a dormir. Sí, es muy buen pensamiento porque la verdad es que deberíamos de tener la noción de que el cambio debería ser continuo, ¿no? Que nos quedamos establecidos con unas creencias y así funciona y así debe ser. Entonces lo que nos sucede es eso, que al fin y al cabo quedamos en el día a día y no vemos poder mejorar e incluso ver otra vía de cambio, ¿no? Joder, si quieres cambiar radicalmente porque te ha empezado a gustar la pintura y antes trabajabas en un banco, ¿cómo te enfrentas a ello? En tu casa son todos abogados o banqueros, entonces, al fin y al cabo, es siempre trabajar con el mismo patrón de comportamiento. Entonces, destruir eso es muy doloroso a lo mejor interiormente, porque a lo mejor también se debe sentir que se defrauda, ¿no? Aparte de la propia creencia, pero sí, el hecho es culturalmente, es el hecho es cultural, la verdad. Que cuando tienes 40 años deberías de tener la oportunidad de cambiar, ¿no? Incluso con 60 años, ¿no? Que todavía te queda un porrón de años por vivir. Que mejor que vivirlos con calidad de vida, ¿no? Que ya que estás. Así es, así es, así es. Hace parte de lo que nos hemos creído a nivel cultural. Y lo peor es que, bueno, quienes estudiaron o quienes tuvimos la suerte de tener filosofía en el colegio, de estudiar filosofía en el colegio y estudiar a Sócrates, una de la máxima de Sócrates era solo sé que nada sé. Ya empezando y aceptando esa máxima de Sócrates, es mucho más fácil entrar en un proceso de crecimiento con grafoterapia, con técnicas de coaching, de mentoring y tal,
que desde la imposición, porque desde la imposición no se genera dopamina tampoco, o sea, no hay una, el cerebro no tiene ningún tipo de motivación para el aprendizaje o para el desaprendizaje. Realmente la imposición de ahora tú tienes que hacer una raya de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, claro, tú te levantas todos los días y digo, pero ¿qué sentido tiene todo esto? O hacer la O de una manera o el símbolo, o sea, los símbolos estos que tú utilizas es como, no, primero no tiene sentido porque me lo está, mi jefe, para hacer una promoción para yo ascender profesionalmente en la empresa, me están imponiendo esto no tiene ningún sentido a una persona de lo quiero hacer porque quiero mejorar. Ya ahí esa barrera cambia completamente, la disposición cambia completamente. La diferencia es abismal. Vamos, la diferencia de la persona que lo hace sabiendo que va a obtener un resultado. De hecho, que cuando se hace grafoterapia, es que en los primeros 15 días tú ya notas unos cambios. Notas a lo mejor el cambio que quieres, el objetivo, ¿no? Porque al final para conseguir un objetivo a lo mejor estás intentando cambiar algo que llevas establecido mucho tiempo, pero sí vas intentando tener pues un entusiasmo mayor y vas percibiendo cosas. Y de hecho cuando ya decides hacer grafoterapia, sin duda después de haber hecho un diagnóstico, estás comprobando que estás viendo que tienes posibilidades de mejorar o de hacer algo que deseas. Porque muchas veces cuando hacemos un diagnóstico también podemos comprobar personas que no saben qué quieren hacer o qué hacer, se les puede un poco orientar. Y en muchas ocasiones cuando se hace un diagnóstico, las personas se quedan asombradas de cómo se puede llegar a conocer a esa persona. Incluso ni ella misma casi se conocía, lo sentía, pero le has puesto palabras a esos sentimientos que ella nunca la había podido decir. Muchas ocasiones hay personas que les cuesta aceptarlo y otras personas inmediatamente se hablando y dicen, joder, ¿no? Que cómo me conoces, ¿no? Ni yo mismo, ¿no? Me era capaz de decirme esto y es verdaderamente a lo que se intenta uno llegar, ¿no? También a llegar a eso lo más sensible que uno quiere llegar a conseguir, que a veces no sabemos por esas creencias que tenemos, ¿no? Porque tenemos creencias o traumas que nos cuesta mucho eliminarlas, al final nos engañan o nos despistan a la hora de poder elegir algo adecuado. Al final lo que tenemos que intentar es vivir con la mayor armonía posible. Claro, claro. No, es que tiene todo el sentido, la verdad, tiene todo el sentido del mundo pues lo que estás diciendo. La mejor, bueno, no, voy a hacerte otra pregunta antes que se me olvide. Nosotros en la Fundación Buddy son pocos los casos, pero a veces hemos tenido que decir que no a una persona que quiere venir a comenzar un entrenamiento, pero si no hay una disposición, yo siempre digo, es que vas a perder dinero tú y me vas a hacer perder el tiempo a mí. En algún momento tú te has encontrado en esa situación de que hay alguien que quiera, pero realmente no quiere entrar en un proceso de mejora. Sí, por supuesto. En muchas ocasiones han venido y han hecho el diagnóstico y con el diagnóstico ha parecido bastarles. Yo les he mandado lo que es tanto la grafoterapia como a lo mejor otro, dependiendo de la persona, trabaja con alguna otra metodología y sí he tenido los casos de que las personas al fin y al cabo no han continuado. O sea, han venido, han hecho el diagnóstico y con eso se han quedado. Y lo que sucede por el diagnóstico que yo ya tenía previamente, podría prever que no iban a continuar. Más que estuvieran interesados o no, personas que no están interesadas han venido por curiosidad, que está bastante bien. Ya te digo que puede ser un interés, el hecho de conocerse más y simplemente el diagnóstico, pero hay personas que no han continuado pues porque les exige tanto esfuerzo el hecho de implicarse que realmente, claro, están en un trabajo que no les gusta, una familia que tampoco a lo mejor no les gusta o no están contentos, al fin y al cabo no saben de dónde sacar esa energía, entonces y no descansan bien, pues no pueden implicarse y no ven el objetivo al final tampoco, claro, entonces, claro, es una y otra, ¿no? Pero sí, al fin y al cabo hay gente que no se implica, pero eso es cuestión.
de que la persona tenga ganas de conseguir mejorar y estar en un estado mejor. Al fin y al cabo es imprescindible para el trabajo. Si no, la persona... Pero al final tú le das las pautas, ¿no? Ujú. Pero la que tiene que empeñarse en trabajar, o sea, la que se tiene que esforzar es una persona, ¿no? Y implicarse. Claro, tú puedes ir al mejor instituto de enseñanza de inglés, pero y puedes pagar $5,000 por 6 meses para estudiar inglés en Australia o en donde sea, pero si solamente te dedicas a relacionarte con españoles y no te implicas en la vida anglosajona ni hablarlo ni nada, pues al final no vas por mucho dinero que hayas invertido, no vas a aprender absolutamente nada. La misma, sí, una analogía, una buena analogía, la verdad. Es así, así sería. Entonces, bueno, la persona pues eso que se tiene que implicar, ¿sí, no? Sí, hay algo que tú dijiste hace un rato, hace unos minutos atrás, y es que la persona puede sentir o puede experimentar un dolor. Es decir, el cambio muchas veces nos genera la sensación de dolor. Hay una comparación que yo hago que cuando yo estaba pequeño, eh, en mi época de crecimiento, mi mamá por las noches me sobaba las piernas porque le decía que me dolían las piernas y ella me decía, no te preocupes que ese dolor de piernas es porque estás creciendo, porque tus huesos se están estirando poco a poco. Esto yo lo digo que es exactamente igual cuando entramos en un proceso de crecimiento interno. No es que te duela el cuerpo, es que el dolor que realmente el cerebro no tiene ninguna, o sea, la percepción de dolor es mental, no es cerebral. No es no hay un dolor físico cuando tú estás creciendo internamente, pero sí hay un dolor emocional, que realmente no sería un dolor, es más un sufrimiento, no un dolor. El dolor está más enfocado a lo físico. Lo otro es, ese dolor mental sería más un sufrimiento, una resistencia al cambio. Esa es la gran diferencia. Cuando dices, es que me duele el cambio, me duele lo que está pasando, no te está doliendo, estás sufriendo. Y al sufrir, cuando eres consciente de que es un sufrimiento mental, cuando realmente eres consciente, no cuando lo sabes. Una cosa es que yo sepa que esté sufriendo y otra cosa es que eres consciente. Cuando ya tomas esa conciencia, ahí es cuando se puede transmutar ese sufrimiento, porque realmente te estás dando cuenta que no existe, que te lo estás inventando todo aquí, que hace parte del trauma, que hace parte de tus miedos, que hace parte del rechazo, que hace parte de la resistencia al cambio, que hace parte del deseo del ego de no querer cambiar, porque aquí estoy muy bien, estoy en mi zona de confort y no necesito. No, ¿para qué me mandas esos trazos si yo estaba muy bien en mi casa sin haber escrito absolutamente nada? Entonces, la gran diferencia para mí de este desarrollo de conciencia es, hay que identificar muy bien si realmente es un dolor que no lo es o es un sufrimiento y es una resistencia al cambio. Claro, bueno, es una resistencia, ¿no? Como bien has dicho, al final es salir de tu zona de confort. Entonces te empiezas a mover en otros aspectos y no. Y dices, joder, ¿cómo lo hago, no? Antes te quejabas y ahora ya no tienes por qué quejarte, ¿no? Entonces tu cuerpo se quiere seguir quejando. Al final he analizado mucho a personas que tienen tendencia a discutir. Al fin y al cabo lo que observo es que su organismo es adicto a la segregación que tiene de adrenalina de las discusiones. O sea, igual que a la dopamina o al azúcar, al fin y al cabo nuestro organismo es adicto a ciertas químicos o hormonas, ¿no? Pero hasta 80 hormonas podemos segregar, ¿no? Al fin y al cabo, nuestro organismo tiene una composición y va a tender a actuar de esa manera para que sigas funcionando de esa manera, porque así él es como sabe estar viviendo, ¿no? Es su forma como se ha establecido. Entonces, el cambiarle el parámetro o los pensamientos y las acciones y que a lo mejor empiezas a segregar más dopamina, bajan otros niveles y el cuerpo te va a empezar otra vez a exigir o pedir esa adrenalina o ese cortisol de estrés. O sea, he observado que o sea, el estrés es adictivo, o mejor dicho, cualquier cosa química es adictiva para el organismo cuando es repetitiva.
Y ya sea estrés, adrenalina, cortisol, cualquier cosa, o dopamina, igual que la dopamina, ¿no? Las personas que las ves siempre que están motivadas, hacen deporte, pues al fin y al cabo tienen una constante en la que les permite su organismo continuar. Y al final pasa algo grave y se lo pueden tomar de una manera un poco más leve porque al fin y al cabo dicen, joder, no les satura. Cuando una persona está estresada y pasa algo que es leve, les satura de una manera que entonces ya ahí es donde los psicosomáticos resaltan, que es una enfermedad. Tu organismo empieza a decir, oye, está pasando algo a la vez. Pero al fin y al cabo, uno tiene que ser consciente de eso. Sí. Hay una frase que yo tengo, bueno, en la Fundación Buddy tiene estos imanes y acá, se alcanzan a ver, acá dice, si decides drogarte, que sea de ti mismo. Sí. Eso es una frase que, pues, que digo realmente porque yo trato de drogarme, pero de mi misma segregación de felicidad que quiero experimentar todos los días, de la automotivación, de levantarme y querer hacer lo que quiero, o lo que amo, lo que me gusta. Eh, Ahora, cuando hablas de que uno produce su propia droga, hay que saber ahora qué clase de droga estás generando que te lleva a un crecimiento o te lleva a una destrucción, porque si estás habituado a buscar o a generar un conflicto, para ti ese conflicto es un placer, se te vuelve un placer realmente a nivel químico. Entonces, claro, esta frase, si decides drogarte, que sea de ti mismo, pero con un pero, ¿qué tipo de droga estás utilizando? ¿Es una droga que realmente te lleva hacia la felicidad, te da un estado de paz o te genera solamente un estado de placer muy pequeño y que caes en picado nuevamente hacia la ira, hacia la frustración, hacia la depresión, hacia la tristeza? ¿Hacia dónde? De qué manera, o no, no de qué manera, sino qué es lo que estás produciendo internamente a nivel mental que te está llevando a una situación constructiva o una situación destructiva. Para mí, aún así, si decido drogarme, prefiero que sea de mí mismo y que no sea de algo externo, que es todavía peor, porque viene esa sustancia de fuera y se mezcla con la que tenemos aquí dentro. Entonces ya son dos factores destructivos, no uno. Claro, claro, sí, así es. Sí, sí. Sí, sí, no, pues es que es así, no solemos verlo, pero somos adictos a esas relaciones o a esas actitudes también por lo que se segrega hormonalmente. Entonces, es Ya. también una parte, al fin y al cabo todos son factores, ¿no? No nos podemos basar en que esta es la única parte a estudiar pero vamos, que también hay que contemplarla, yo creo. Vamos, y la grafología lo que hace es eso, cuando haces la grafoterapia, el reeducamiento, al trabajar con concretos trazos, velocidades, lo que estás es trabajando en un ejercicio mecánico que se convierte en algo químico, que al fin y al cabo tu cerebro lo va reconociendo. Genial, genial, genial. Muy bien, bueno, pues estamos prácticamente ya a los 45 minutos. Me gustaría finalizar con, bueno, diciéndole a todas las personas que están pues escuchándonos que hay tantas herramientas en el mercado muy buenas para ayudarnos a nuestro crecimiento interno, pero mmm, claves, pequeñas claves para saber si una herramienta es buena o mala, o es buena o no tan buena, para no hablar de polaridades, si es buena o mala, sino qué te puede beneficiar más. Si te crea incomodidad, ponle en el tintero, puede ser algo bueno, porque si te queda incomodidad, está ya en lucha con el ego. Tu ego te está diciendo, no quiero, no me gusta. Eh, si sientes que estás sufriendo, piensa realmente si esa herramienta lo que te está es poniendo un espejo y te está diciendo, ¿es esto realmente lo que tienes que trascender? Esa es otra pregunta. Si esa herramienta, dentro de ese conflicto, dentro de ese sufrimiento, muy dentro, sientes que en algún momento te da una pequeña paz, sigue por ahí. O sea, todo lo que te dé paz,
internamente, no a nivel mental, porque a nivel mental ya estamos utilizando las creencias, la cultura, los límites. Entonces, a nivel profundo, si es algo que te está generando paz, aunque te incomode, pues persevera un poquito más porque posiblemente, esto es ensayo y error, no tenemos la varita, ni Arturo tiene una varita mágica, ni yo tengo una varita mágica, pero lo que sí te podemos decir es que tanto cualquiera de las herramientas que nosotros utilizamos es sobre todo para hacerte ver quién eres, para mostrarte la sombra que no quieres ver, para que abraces esa sombra, porque nosotros no te decimos, coge la alfombra y pasa todo el polvo y mételo debajo de la alfombra. No, lo que queremos es que lo saques, que veas la cantidad de polvo que hay ahí, la cantidad de suciedad que hay ahí, y buscar la mejor manera para poder ir quitando poco a poco. Entonces, claro, a nadie le gusta limpiar, a nadie le gusta hacer el baño. Muy poca gente dice, bueno, yo hago la cocina, pero tú haces el baño. Casi nadie hace el baño. Nadie quiere hacer el baño, nadie quiere barrer. Bueno, ahora imagínate si yo te digo, tienes la casa tan desordenada que tienes que empezar a ordenarla poco a poco. Y tienes que ordenarla con estos ejercicios. Claro, entra el sufrimiento, entra la resistencia, entra la reactividad. ¿Quién me mandaría a mí? ¿Por qué lo he hecho? Yo lo que te podemos decir es que todas las herramientas que hay, ninguna es mágica. Ni en un fin de semana vas a cambiar, ni en un fin de semana vas a mejorar, ni en un mes, que posiblemente hayan cambios muy buenos, sí, pero un entrenamiento o sea, lo que hay es que disfrutar el proceso de crecimiento o con un trazo que nos enseña nuestro compañero Arturo, o con un ejercicio en un mentor, en una sesión de mentor, en una sesión de coaching. Así que, Arturo, si tienes algo que decir o algo con lo que finalizar o alguna frase motivadora o algo que quieras comentar, que quieras decir, pues adelante para cerrar. Que la gente se anime un poco a probar, a conocer el diagnóstico, porque sobre todo, como te digo, por lo menos una parte de empezar a conocerse a uno mismo y por lo menos elegir poder cambiar o poder reconocerse a uno mismo. Es muy interesante. Y nada más, cualquier cosa, la verdad es que creo que he dicho lo básico. Si habría alguna duda, pues si pueden escribir y quieren preguntar, yo estaría dispuesto a contestar cualquier cosa. Pues muchísimas gracias, Arturo, por tu tiempo, por tu dedicación, por el amor que le tienes a esta profesión, a esta terapia, a esta herramienta, porque pues yo he sentido que lo haces con amor. Si no, para mí no serías parte de los colaboradores de la fundación si no sintiera que las cosas que haces lo haces por compromiso, desde la conciencia y con una actitud de servicio sobre todo. Muchísimas gracias, Arturo, de verdad. Un placer para mí también. Gracias a ti, Héctor. Gracias. Bueno, un besote y hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Vamos a tener una sesión con dos grandes entrenadores de TACFit, FlowFit y Clubbell. Vamos a hablar sobre cómo el entrenamiento CST puede ayudar a un desarrollo de conciencia, es decir, cómo entrenando nuestro cuerpo podemos crear nuevas conexiones neuronales y hacer que la batalla entre el sistema límbico y la parte prefrontal, pues que esa batalla disminuya y logremos un desarrollo un poquito más acelerado, por decirlo de alguna manera, hacia el desarrollo de la conciencia. Nos vemos el martes que viene con otro hangout. Muchísimas gracias.